Ya sabemos sus 155 nombres, también sabemos cuál es el desafío que tienen, que es redactar una nueva constitución, pero ¿qué piensan los constituyentes electos? ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que los mueve? Bueno, para seguir respondiendo a esta pregunta, en esta oportunidad nos acompaña Ruggero Cozzi, él es el candidato constituyente electo por el Distrito 6, que postuló como independiente con un cupo de renovación nacional. Ruggero, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Patricia, muy buenos días. Ruggero, ya ha pasado un poquito más de una semana de estas inéditas elecciones que dejaron harto análisis que hacer, pero ¿cómo has sentido tú el ambiente que hay, tu sensación ambiente respecto a lo que va a pasar en la convención, pensando ya en las declaraciones que han habido? Bueno, yo creo que tenemos que ir dejando atrás la lógica electoral, de campaña, de eslogan, porque creo que no le hace bien a la convención constituyente que nos estemos metiendo en la contingencia, en la coyuntura. Eh, por ejemplo, esta discusión acerca de la liberación de los llamados presos políticos me parece que no aportan nada en la tarea que tenemos por delante, porque nuestra misión es escribir una nueva constitución. No podemos inmiscuirnos en las funciones de los tribunales de justicia o en el rol del Congreso Nacional. Y déjame decirte, Patricia, que yo espero que no se instrumentalice la convención constituyente para las campañas políticas que vienen por delante. Estoy pensando en las presidenciales. No me gustaría ver a los constituyentes dedicados a hacerle campaña a Boric, a Jadwe, a Lavín o a Sichel, en circunstancias de lo que tenemos que hacer es sentarnos a conversar, a escucharnos, a dialogar y escribir una nueva constitución. ¿Y tú sientes que, más allá de lo que pueda pasar en la contingencia política, no sé si has tenido la oportunidad de hablar con otros convencionales, que esa disposición al diálogo, a la apertura, está? Yo creo que en principio sí, yo creo que somos todos muy conscientes del desafío que tenemos por delante, y al menos yo los contactos que he tenido con constituyentes de mi distrito, de la lista del apruebo, con los independientes, ha sido muy, muy buena, ya con mucha disposición a sentarnos a conversar. Bueno, hoy día vimos que salió un anuncio, una noticia, en verdad, de que la Universidad de Chile y la Universidad Católica, en el marco de este programa Tenemos que hablar de Chile, invitó a los 155 constituyentes a una especie de diálogo de forma telemática, ya que estamos en la pandemia, que va a empezar el 3 de junio. ¿Te llegó la invitación? No, puede ser que no haya revisado mi correo hoy día, pero claro, yo creo que ese tipo de instancias aportan, porque es el espíritu de diálogo que tenemos que ir construyendo de a poco. Claro, eso. ¿Cuán importantes son estas instancias de diálogo antes de que sesione la convención? Es que yo creo, Patricia, esto hay que enlazarlo con el tema del plazo, ¿ya? La Convención Constituyente tiene un plazo que es una especie de reloj de arena que va a empezar a correr, y que es un incentivo a que el proceso constituyente avance, a que no perdamos tiempo en disputas que no aportan a nuestra misión de escribir una nueva constitución. Entonces, mientras antes empecemos a crear las condiciones de diálogo necesarias para esta tarea, a mí me parece positivo, porque es ganar tiempo. Claro, igual se ha puesto en el debate que quizá esta fórmula de los 9 meses prorrogables por otros 3 quizás no es suficiente. ¿Cómo lo ves? Mira, a mí me parece que hoy día estar pensando en prorrogar más allá de los 9 y 3 meses adicionales, el tiempo para redactar una nueva constitución no tiene justificación, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque la postergación del plebiscito, la postergación de la fecha de la elección de los constituyentes, en ambos casos fue por razones estrictamente sanitarias, para que la gente no estuviera expuesta a contagios al asistir a las urnas. En cambio, ahora no se da esa situación, y iría un paso más allá. Yo creo que cuando tú empiezas a cambiar las reglas del juego, cuando el proceso ya está en curso, se abre espacio para cálculos oportunistas y eso hace que todo el proceso pierda credibilidad, pierda objetividad, imparcialidad y bueno, y el éxito del proceso depende de que cumplamos con el procedimiento. Fíjate que los abogados entendemos muy bien que a veces el resultado podemos calificarlo de justo o injusto,
pero también lo hacemos en base a si se cumplió el procedimiento. Por eso hablamos de que hay una justicia que es material, una justicia formal, justicia sustantiva y justicia adjetiva. Y cuando no se cumple el procedimiento hablamos de indebido proceso. Yo no quiero que exista un indebido proceso constitucional. O sea, en el fondo no estarías dispuesto a revisar esa cantidad de meses. No, porque las reglas del juego, el plazo, los quórum, los procedimientos ya están bien establecidos, nacen de un proceso democrático del Acuerdo de Noviembre del 2019, que fue refrendado en el Congreso Nacional, que fue plebiscitado, y por lo tanto venir a cambiar las reglas a estas alturas me parece que va en contra del éxito de todo este proceso constituyente. Bueno, me imagino que ese mismo argumento entonces para ti corre con el debate que hay en torno a los 2/3. Efectivamente, y sin dejar de lado de que los 2/3 también funcionan como un incentivo a lograr grandes acuerdos. Y con mayor razón en el escenario después de las elecciones. Fíjate que está tan fragmentada la convención que ya ninguna fuerza política tiene poder de veto, que era lo que preocupaba a muchos, y muy por el contrario, nos necesitamos unos a otros. Vamos a tener que cruzar las fronteras ideológicas de los colores políticos que quizás nos han separado hasta ahora, y construir juntos una constitución que permita darle gobernabilidad tanto a derechas como a izquierdas. Quienes están viendo la convención constituyente como un espacio más de disputa entre derecha e izquierda, me parece que no están entendiendo la misión que tenemos por delante. Y en ese sentido, en la necesidad de llegar a acuerdos, de abrirse, ¿cuál es tu actitud frente a la apertura que puedas tener respecto a temas que quizás hoy no estarías de acuerdo? Es que va a depender de cada tema. Yo creo que cada constituyente, obviamente, que tiene ciertas líneas rojas, que quizás no está dispuesto a transar. Pero fíjate que si vamos a lo que nos convoca, ¿qué cosas vamos a discutir en la Constitución? ¿Cuál es el sistema de gobierno preferible para Chile? ¿Cuáles son los principios que debieran guiar la administración del Estado? ¿El sistema de justicia? ¿El control de la administración? Son cosas en las que existe un amplio margen para conversar, discutir, revisar fórmulas de países extranjeros, fórmulas que han funcionado o no funcionado en la historia constitucional chilena. Entonces, yo no me centraría en cosas que quizás a priori nos parecen difíciles de alcanzar acuerdo. Creo que lo que nos convoca acá, construir una nueva constitución, de verdad que hay amplio espacio para conversar. O sea, claro, el ánimo ideal es que todos estén abiertos a dialogar, pero tú hablabas de que cada constituyente puede tener una línea roja. ¿Cuál es la tuya? Bueno, uno de partida tiene sus valores, sus principios, quizás en materia antropológica. Yo creo que esos son temas que dividen a los chilenos. No me gustaría que esta sea, por ejemplo, la constitución pro aborto, así como tampoco creo que sería muy conveniente que sea derechamente una constitución pro vida que haga que el día de mañana haya un grupo o sector tratando de reformar la constitución para incorporar el aborto. Son discusiones que lamentablemente hoy en día nos dividen mucho, y yo espero que pasemos rápida por ello, y nos aboquemos a otros temas más, digamos, propios de la gobernabilidad, del marco institucional de nuestra economía, y del funcionamiento del Estado. Y agarrándome de ese ejemplo que dabas de que no quieres una constitución pro aborto ni tampoco pro vida, ningún extremo, ¿cuál sería el punto medio ideal para ti? Mira, yo soy una persona cristiana que cree la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Si a mí me ponen en el dilema de tener que votar por una constitución en donde se establezca derechamente el derecho a abortar libre, sin plazos, sin ningún tipo de limitaciones, a mí me colocan en una posición donde voy a tener que rechazar, ¿te fijas? Entonces, son cosas y que de verdad hay muchos que no van a estar disponibles para entrar a buscar consensos en ese tema. En muchos otros temas yo creo que sí hay espacio para conversar, y como digo, cruzar fronteras ideológicas. Ruggiero, yo he visto que en otras entrevistas tú has remarcado harto el tema del agua. Ahí, ¿cuál sería tu línea roja o tu apertura a hablar en cuánto espacio? Fíjate que ahí tú pones un buen ejemplo. Ya tradicionalmente se ha dicho de que la centro derecha está en línea de la defensa irrestricta de los grandes agricultores, de las grandes mineras poseedoras de derechos de agua.
Pero bajemos la discusión a piso. Hoy en día los poseedores de derechos de agua son en su gran mayoría en Chile pequeños agricultores que no tienen más de 10 hectáreas, ¿ya? Y ellos requieren de estos derechos de agua porque les da certeza de poder seguir utilizando el volumen de agua para sus cultivos. Entonces, yo no creo que sea buena fórmula estatizar y entregarle todos los derechos de agua al Estado, menos todavía si es que es sin ningún tipo de indemnización, como han planteado un sector minoritario. Y donde yo creo que sí vamos a encontrar mucho acuerdo es, primero, que el agua sea un bien nacional de uso público, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Que el agua es de todos los chilenos, no es ni de los privados ni del Estado, es de los chilenos, de la sociedad civil, de los agricultores, de los canalistas, en fin. Lo segundo es que exista derecho a acceso al agua potable y al saneamiento, que es un derecho que los tribunales ya han ido reconociendo, que está en los tratados internacionales, y sería un muy buen avance que esté consagrado explícitamente en la Constitución y que el legislador lo regule, porque aquí también hay que entrar a los detalles. ¿Cuántos litros de agua por persona? La OMS dice que son entre 50 y 100 litros diarios. ¿Quién los va a otorgar? El gobierno provincial, el municipio, el Estado central a través de la DGA, y eso tiene que ser delegado al legislador. Pero que esté el derecho de acceso al agua potable y el saneamiento es un gran avance, porque hay sectores rurales en nuestro país que todavía esperan a poder satisfacer ese derecho. Y lo último, yo creo que vamos a encontrar gran consenso en que el Estado invierte y desarrolle infraestructura hídrica, porque el agua no va a aparecer por arte de magia. Tenemos que ir a buscarla y para eso se necesita infraestructura, necesitamos también infraestructura para transportarla a un modo eficiente, ahorrarla y, por qué no, también reutilizarla. Y Ruggiero, pensando que, por ejemplo, tu sector político no alcanzó ese tercio que tanto se esperaba y que ahora, tú mismo lo decías, hay mucha fragmentación, como que no hay un grupo de tal lado o tal otro que uno diga, ah, ellos van a ganar, sino que hay mucho independiente entre medio. ¿Cómo ves que esa conversación, esa negociación se va a poder dar dentro de la convención, pensando también la cantidad de temas que van a hablar? Bueno, tenemos que primero conocernos, ¿ya? Por eso es buena la instancia que tú mencionabas, mientras antes hagamos ese trabajo mejor, porque también piensa tú que muchos independientes fueron electos por causas, digamos, muy singulares, ¿ya? La causa del agua o la causa de, no sé, del feminismo, pero a veces no sabemos qué piensan estos constituyentes independientes en una infinitud de otros temas que sí vamos a tener que discutir. Entonces yo creo que lo primero es conocernos, dejar atrás los prejuicios también, y sentarnos a, bueno, a lo que nos convoca. Yo por eso insisto que es importante que vayamos dejando la coyuntura política, que no nos metamos a hacer campañas políticas y nos aboquemos a la misión que nos han pedido todos los chilenos y chilenas. Y fíjate decirte, por ejemplo, ¿qué pasa con la lista del pueblo? Que hay un sector de la derecha que está muy preocupado. Yo soy optimista, yo creo que hay más diversidad de la que se piensa en la lista del pueblo. Y si es que verdaderamente representan al pueblo chileno, no me cabe duda de que muchos integrantes de esa lista van a estar disponibles para conversar, para dialogar y construir acuerdos. En cambio, si la lista del pueblo se transforma en los defensores de la primera línea, de quienes salen a protestar violentamente en Plaza Italia, bueno, eso sería una mala noticia, espero que no sea así, porque acuérdate, Patricia, que incluso cuando Gabriel Boric o Daniel Jadwe intentaron dialogar con esos grupos en Plaza Italia, los funaron y los agredieron. Entonces, si ellos se presentan como los defensores de la primera línea, no me cabe duda que se van a aislar y no van a estar disponibles para ningún acuerdo, lo cual es una mala noticia. Claro, hay que ver igual cómo se da ya la conversación cuando empiecen a sesionar, justamente para no caer en los prejuicios, como tú decías, y esto al final corre para todo. O sea, alguien que sea del otro bando podría decir, no, mira, yo con él no quiero hablar porque iba por un cupo de Renovación Nacional. ¿Quién eres, Ruggiero, en el fondo? ¿Qué podrías decir tú de ti mismo para que los otros se quiten esos prejuicios que puedan tener de ti al haber estado en una lista? Eso es súper importante, que ojalá que no hayan vetos, ¿ya? Al final la lógica aquí va a ser que ciertos grupos se van a restar de las conversaciones, pero es importante que nadie los vete de entrada, ¿ya? Y yo en mi caso personal, bueno, ¿qué les puedo contar a mis colegas constituyentes con los cuales todavía no he podido ni he tenido la oportunidad de conversar?
yo soy una persona de regiones, de Playa Ancha, Valparaíso, por eso postulé en el Distrito 6 como representante de la quinta región. Tengo una historia con mi región, eh, soy abogado de profesión, me encanta mi profesión, hago clases de Derecho Internacional y fui ayudante de Derecho Constitucional muchos años. Eh, por lo tanto, también espero ser un aporte con los conocimientos teóricos y prácticos que tengo en el tema. Y de verdad digo un aporte, ¿ah? Que a veces el sentimiento político lo podamos transformar en una buena redacción de la nueva constitución. Y por último, yo fui dirigente universitario, represento a una nueva generación en la centro derecha. eh, Fíjate que participé de la formación de un movimiento estudiantil en la Universidad Católica que se llama Solidaridad UC, precisamente porque nunca me sentí cómodo con el discurso Chicago gremialista demasiado dogmático. Yo creo que tenemos que tener una mirada un poco más amplia de lo que es la economía de mercado, de lo que son las instituciones en Chile, y hacernos cargo de tantos problemas chilenos por los cuales tanta gente confió en nosotros para que marquemos una hoja de ruta en donde en el futuro de Chile se pueda dar solución a esos problemas. Competiste por la FEUC también, ¿o no? En algún momento competí por la FEUC contra el actual diputado Giorgio Jackson y fue una campaña muy interesante, eran campañas de ideas y yo espero que eso es lo que prime también en la discusión constitucional. ¿Y después de la universidad has tenido algún rol público o esta es primera vez que te enfrentas a algo así? Yo después de la universidad, bueno, entré a militar a Renovación Nacional porque tenía claro que quería participar también de la discusión de la cosa pública, como se llama, no como candidato inmediatamente, yo me dediqué al ejercicio profesional ya por casi 10 años, siempre en el derecho público, en el derecho constitucional, eh, pero sí soy parte del directorio del Instituto Libertad, que es el Centro de Pensamiento de Renovación Nacional, desde donde aportamos con un granito de arena en las discusiones legislativas y en las políticas públicas municipales de nuestro partido. Me llamó la atención que tú decías que encuentras que hay cosas que hay que cambiar en esta economía de mercado. Si tuvieras que elegir una, ¿cuál sería? Fíjate que yo creo que los chilenos que han podido disfrutar de las bondades de la economía de mercado no quieren tirar todo por la ventana, todo el desarrollo de los últimos 30 años, pero sí quieren cambios radicales profundos en lo que a ellos les afecta. Y ahí yo creo que el gran deudor, quien se ha quedado atrás, más que el mercado, que ciertamente que hay que regularlo, tenemos que darle más dientes a instituciones como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero el que se ha quedado atrás es el Estado. El Estado hoy día se quedó en una lógica de los años 50, con burocracia, con papeles, que llega tarde, en donde hay apitutados ejerciendo cargos públicos, en donde los servicios no son de calidad, hay maltrato, hay unas colas enormes. Entonces, a la gente, a una buena parte de la población chilena, y esto yo lo viví, lo conversé muchas veces durante la campaña, esperan que el Estado se modernice, que tenga una mejor gestión de la información, mejor gestión de los recursos, con una planta de funcionarios seleccionada por mérito, ya que no hayan pitutos y que haya evaluación para que quienes lo hacen bien sean premiados y sigan adelante en la carrera funcionaria en el sector público y quienes lo hacen mal puedan ser removidos. Y eso es de una lógica muy sencilla y la gran mayoría de los chilenos está de acuerdo y yo me alegro de que, y espero que en el proceso constituyente podamos abordar un tema como ese que ha sido tabú en los últimos años, porque cada vez que se toca tenemos protestas, paros, y que yo espero que no sea la lógica, al menos en la discusión constituyente. Y respecto al rol del Estado, que también va a ser probablemente uno de los grandes nudos de la convención, ¿cuál es tu posición ahí? Yo creo que el Estado tiene que ser subsidiario en el sentido de dejar que las personas desarrollen en libertad su iniciativa, tiene que ser solidario, ciertamente, y para eso creo que probablemente la carga tributaria va a aumentar. Si queremos más derechos sociales, el Estado va a tener que recaudar más, pero por sobre todo, insisto en el punto, Patricia, necesitamos un Estado moderno, porque muchos recursos se despilfarran, para qué decir los escándalos de corrupción, y eso no puede ser. Necesitamos ver que el Estado responde oportunamente y con servicios de calidad.
Ruggiero, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, sin duda vamos a estar atentos a todas las instancias que se pueden generar entre los constituyentes para ver cómo se da este diálogo al final. No, muchas gracias, Patricia. Creo que esto aporta en la lógica de ir construyendo acuerdos, de salir de esa lógica de campaña que a veces es tan belicosa y que es justamente lo contrario de lo que necesitamos ahora, que es escucharnos, dialogar y llegar a acuerdos amplios para darle gobernabilidad y progreso a este país, que es lo que se nos ha pedido como misión por tantos chilenos. Muchas gracias, Ruggiero. Y bueno, a Chao, todos los que nos Patricia, están que esté viendo, bien. igualmente, y a todos los que nos están viendo, los dejamos como siempre invitados a que se sigan informando aquí en emol.com.